Hola, soy Roger, bienvenidas y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Carlos Javi me escribió solicitando información acerca de los peces disco. Considero que hay excelentes youtubers acuaristas que poseen una información muy amplia y precisa acerca de estos peces. La mayoría se centra en discos híbridos criados en cautiverio, por lo que quiero referirme en esta oportunidad a los discos salvajes, en particular a las condiciones que debemos tener en el acuario para mantener a estas hermosas y originarias criaturas. Así que acompáñame. A manera de repaso, el pez disco es un cíclido proveniente del río Amazonas y sus afluentes en América del Sur. Como lo vimos en el video El fascinante mundo de los peces disco, las 3 especies del Amazonas por conocer fueron descritos por primera vez en 1840 por el Dr. Johann Haeckel como los Siphysodon discus. Este nombre actualmente se usa para la especie de disco Haeckel. Las otras 2 especies originales recibieron su nombre propio del disco verde Siphysodon aquefasciatus y el disco marrón o azul el Siphysodon haraldi, que fueron establecidos por Harald y Leonard Schultz en 1959 y 1960, aunque los nombres de los colores pueden no reflejar los colores reales de estas especies. Los discos híbridos modernos se derivan en su mayoría del haraldi, debido a que tienen mayor tolerancia a los rangos más amplios en los parámetros de agua, por lo que son los más recomendables para comenzar con discos salvajes. El disco salvaje es un pez gregario que vive en grandes grupos en sus aguas nativas y tiene un comportamiento social avanzado. Es uno de los pocos cíclidos que realmente forman cardúmenes. Necesitan de la interacción con sus congéneres para desarrollar su carácter y jerarquías. Hoy día es menos frecuente encontrar estas especies originales en las tiendas de peces, pues la mayoría de los que se encuentran actualmente son híbridos criados en cautividad. Mis primeros discos fueron haraldi azules, allá por los años 80, y llama la atención que en muchas de estas variantes se han eliminado las barras verticales que los caracterizan y que en la naturaleza son una manera de comunicarse en el cardumen, pues sirven como indicadores visuales de estado de ánimo, posibles peligros en el entorno y bienestar de los peces en general. Supongo que esto se debe a que los criadores consideran que interfieren en los diferentes patrones y colores que desarrollan actualmente. La ventaja de estas variantes de los peces disco criados en cautividad, aparte de su diversidad de patrones y colores, es que son mucho menos exigentes que los salvajes, pues gracias a la cría en cautiverio se han adecuado a los parámetros de agua mucho más amplios. Sin embargo, los requisitos básicos para ambos grupos son todos iguales. Estos requisitos son excelente calidad de agua, temperatura y una dieta variada y nutritiva. Los peces discos salvajes requieren, aun cuando el mantenimiento es prácticamente el mismo que los criados en cautiverio, de un cumplimiento algo más preciso por nuestra parte de los conceptos básicos para su cuidado. Cada una de las 3 especies tiene ciertas condiciones de aguas diferentes y otras que son compatibles entre ellas. Además de estas condiciones, también debemos poner atención a los parásitos que son comunes en la mayoría, por no decir en todos los peces capturados en la naturaleza. Veamos qué pasos debemos seguir para adquirir por primera vez discos salvajes juveniles. Lo primero es tener un hábitat inicial donde los vamos a recibir. Todo lo que necesitas es un acuario de al menos 75 litros sin sustrato y decoración, o quizás con algún tronco o raíz curado, una temperatura previa de 28 grados y un buen filtro que tenga filtración mecánica y biológica con capacidad de circulación de al menos 5 veces el volumen del tanque. Si adicionalmente colocas un filtro interno de esponja para que además de filtrar partículas en suspensión en la zona baja del acuario provea de más oxígeno al agua, pues muchísimo mejor. Utiliza una iluminación baja que no cubra toda la longitud del acuario para que los discos en cualquier caso
puedan elegir espacios con poca o ninguna iluminación. El lugar donde colocar el acuario debería estar alejado de corrientes de aire, luz solar directa, altos ruidos y tránsito de personas. El agua debe estar completamente declorada con amonia y nitrito en ceros y los nitratos por debajo de 20 partes por millón. Más adelante te mencionaré los demás parámetros que debes poseer para cada uno de ellos. Una vez que el tanque esté funcionando y ciclado, podrás adquirir alguna de las especies que tengas en mente y estén a tu alcance. Posiblemente encontrarás distintos proveedores de estos peces, así que asegúrate de contar con el que tenga mejor reputación. Ahora hablemos de los peces que vas a adquirir. Desafortunadamente, la mayoría de los discos salvajes no son transportados en buenas condiciones, pues a menudo se pescan directamente en las cuencas del Amazonas y se exportan inmediatamente, llegando a su destino final desnutridos y con pérdida de peso y parásitos. Los mejores proveedores los mantendrán por 2 o 3 meses antes de ponerlos a la venta para que hayan sido alimentados, desparasitados y presentando un mejor aspecto. Por lo que si los ves delgados, oscuros, con aletas plegadas, ojos turbios, nado errático o alguna actitud que genere sospechas, es mejor no comprarlos. Lo ideal es que todos en el acuario se vean en las mismas buenas condiciones. Las tiendas de animales normalmente solo tienen una pequeña selección y por experiencia propia, algunas de ellas, no todas, aquí en Venezuela, no son de muy buena calidad. Los importadores y distribuidores que solo comercian con discos son amplios conocedores de estos peces, además que tienen una buena selección de las diferentes especies. Por último están los criadores caseros, que son aficionados a la cría de peces disco. Considero que en general son confiables y sus precios son mucho más asequibles. La desventaja es que suelen venderlos de talla muy pequeña. Una vez que hayas decidido dónde adquirirlos, infórmate con el proveedor de los parámetros de agua. Estos son el pH, la temperatura y la dureza general principalmente. Recordemos que los discos son de aguas blandas y ya que esta última mide la concentración total de minerales disueltos en el agua, además el pH influye en la estabilidad del pH y un posible shock osmótico, por lo que es un parámetro a considerar. Los buenos proveedores llevan un registro de esta información. Pero de no poder obtener esta, verifica tú mismo estos parámetros del agua de la bolsa en los que vienen. No tomes en cuenta la amonia, ya que esta no debe existir en tu acuario. En general, el agua debe ser blanda y el pH debe estar aproximadamente entre 4 y 5 para el Haeckel, 5 y 6 para los verdes y 6 y 7 para los Haraldi para que se sientan cómodos. Si la dureza del agua y el pH de tu acuario son demasiado altos, hay productos comerciales disponibles para suavizarla. Puedes considerar también el uso de turba en una media de nylon colocada en el filtro. Siempre es mejor saber previamente cuál es el pH al que han estado acostumbrados. Sé que es algo difícil, pero trata de acercarte lo más posible a los parámetros originales. Tanto los Haeckel como los verdes habitan en aguas negras, mientras que los Haraldi en aguas claras. Los peces deben aclimatarse muy lentamente al tanque. El método por goteo, en el que los peces se colocan en un balde y vas incorporando lentamente el agua del tanque, es lo más recomendable. Así eliminarás el riesgo de que los peces sufran estrés cuando se introduzcan en él. Si no sabes a qué temperatura han estado acostumbrados, ajústalo a unos 28 grados, pero no menos, y los discos estarán bien. Pero si deseas afinar aún más, los Haeckel y los verdes se adecúan en temperaturas entre los 26 y 32 grados centígrados y los Haraldi entre los 28 y 32. Considera una dureza general para las tres especies de 100 a 130 partes por millón o 200 a 260 microsiemens de TDS, a menos que el proveedor te diga lo contrario. Como un tip adicional, en cuanto a la dureza de los carbonatos, cuanto más baja sea la lectura del KH, más susceptible será el agua a los cambios de pH,
Así que si puedes medir este parámetro, cuida de mantenerlo entre 4 y 8 grados alemanes, lo que ayudará a mantener un pH mucho más estable. Pasemos al mantenimiento. Realiza siempre cambios entre un 20 y un 40% de agua del acuario al menos un par de veces a la semana, o más frecuentemente si hay demasiados desechos orgánicos. Los criadores cambian el 100% del agua una vez al día en los acuarios de cultivo con muy buenos resultados. La razón aparente de mantener el agua limpia es que los peces disco, al igual que otros peces, según ellos, segregan una hormona en el agua que inhibe su crecimiento. Esta práctica permite que el pez mantenga el tamaño adecuado para el volumen de agua que lo contiene. Por este motivo, tanto los ejemplares salvajes y los híbridos sometidos a abundantes cambios de agua crecen hasta alcanzar sus tamaños naturales. Cuando cambies el agua, limpia el fondo de la pecera y aspira todos los restos que hayan en el suelo, pero con movimientos suaves para molestar lo menos posible a los peces hasta que estén acostumbrados. Veamos la alimentación. Al principio puede resultar que no acepten alimento. Esto debido al cambio del entorno al que estuvieron acostumbrados, así que no te desesperes. Insiste hasta que el hambre los venza. Si son pequeños, comienza ofreciéndoles artemia, ya que por lo general son muy bien aceptados y fácilmente digeribles, o alimento congelado, y con el tiempo puedes ir combinándolo con alimentos comerciales de calidad altos en proteína, particularmente prefiero en gránulos o liofilizados. Las recetas a base de corazón de res, aun cuando algunos acuaristas no estén de acuerdo por su alto contenido de grasas, si están bien preparados es un excelente alimento para tus discos y seguramente lo aceptarán rápidamente. En internet verás infinidad de estas recetas y si no son de tu agrado escríbeme y te enviaré la que yo preparo. En general deben recibir una dieta variada, rica en vitaminas y proteínas. Por eso es importante suministrarles diferentes alimentos y no limitarse a uno solo. Mientras crecen, ofréceles unas 6 o 7 veces por día en pequeñas cantidades. Ya de adultos, con 2 veces al día es suficiente. Hablemos de lo que debes tener cuidado. Por lo general, hay 2 problemas comunes con los discos salvajes a los que te puedes enfrentar y estos son los parásitos internos y los branquiales. Los discos salvajes pueden ser portadores de uno o ambos sin que muestren signos de inmediato, por lo que se considera una buena práctica tratar estas afecciones al inicio, incluso si los peces lucen sanos, a menos que hayan sido tratados previamente por el proveedor y confíes en él. Por eso es importante el periodo de cuarentena. Los tratamientos comerciales contra parásitos intestinales y trematodos branquiales siempre están disponibles en las tiendas de peces. Si los peces se ponen en cuarentena durante un par de meses, esto debería darte la oportunidad de realizar 2 series de tratamiento. Otro consejo para los parásitos branquiales es usar siempre diferentes marcas de medicamentos, pues con el tiempo pueden volverse resistentes al tratamiento de uno solo, por lo que verifica que la composición del siguiente varíe. Procura no usar más de un medicamento a la vez, pues alguno puede llegar a neutralizar el efecto de otro. Bien, una vez repasada toda esta información, considero que estarás bien preparado para recibir a tus nuevos discos salvajes. Toda esta información, mis experiencias, más la recolectada a través de los años, inclusive hasta la del día de hoy que aquí te ofrezco, te servirá para mantenerlos en excelentes condiciones. Si tienes alguna pregunta, con gusto te la responderé como siempre. Si te gustó este video, regálale un like que te lo agradeceré de veras. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.